En Movimiento, el canal Magazine de Multicanal. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Dios bendiga en Cristo y María. Quienes habla es Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un programa más de Palabras de Vida. Y Palabras de Vida llega a ustedes gracias a Multicanal Radio Madrid, España, y su magazine En Movimiento desde Madrid, España. Y también, por supuesto, llega a ustedes por Radio Católica Internacional Templaria. Bien, queridos amigos y hermanos, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a darle gracias a Dios Padre. Ya estamos nosotros, culminando un año para comenzar otro, donde vienen nuevas expectativas, nuevos proyectos, a pesar de las situaciones que está atravesando nuestro país, el mundo, a pesar de lo que está atravesando nuestra iglesia, que es una batalla espiritual. Lo hemos dicho infinidad de veces, una batalla espiritual. Pero hoy yo quiero cerrar el año hablando de cosas positivas. Aquí animar a los cientos de sacerdotes que hay en el mundo. Que mucha gente de repente habla de los sacerdotes porque no conoce la vida de ellos. Hay muchas personas que, sobre todo las sectas evangélicas, creen que los sacerdotes son millonarios, que tienen dinero, que los religiosos tienen dinero. Y no es así, no es así. Tal vez habrá alguno más que otro, ¿no?, que se aproveche de la situación, pero son excepciones, porque el sacerdote lleva una vida bien sacrificada, que lo sabré yo. Los religiosos llevan una vida bien sacrificada. Los consagrados, religiosos, consagrados, una vida bien sacrificada. Que lamentablemente por unos pocos pagamos todos, porque han habido escándalos, sí, han habido escándalos de sacerdotes, han habido escándalos de obispos, y eso es lamentable, y eso decepciona a las personas. Y eso hace que mucha gente se vaya y pierda la fe. Pero pierde la fe en Dios, pierde la fe en Jesucristo, no. Pierde la fe en la iglesia, en la institución como tal. Yo sigo creyendo en la institución, a pesar de las situaciones difíciles que particularmente yo vivo y veo a diario. Y que pienso que la mejor manera de purificar no es la falsa prudencia, es decir las cosas como están, porque ese mecanismo de silenciar las cosas, mantenernos callados, eso no ha servido. Y eso a lo que ha servido es para dar especulaciones a otras situaciones. La diócesis del Tigre, la diócesis de la Esperanza, la diócesis gobernada por Monseñor José Manuel Romero Barrios, primer obispo de la diócesis del Tigre, hemos tenido varios cambios.
La gente ha hablado, ha especulado, ha dicho, mire, pero vean qué es lo que está pasando. Han hecho unos cambios. Hay feligresías que se hace pregunta, ay, que este sacerdote era bueno, que este sacerdote no era tan bueno, ve cómo lo cambiaron, a este lo han castigado, lo tenían en tal parte, ahora lo mandaron a un pueblito por allá. La gente habla sin saber cómo son las cosas. Tal vez muchas de las cosas que esté diciendo tengan un buen fundamento. Uno no lo sabe. ¿Quién quita? Porque uno no sabe lo que se cuece. Ni yo mismo lo sé. Yo no sé qué es lo que se está cociendo adentro, ni lo que se dice, ni lo que hacen. Pero hoy quiero hablar del sacrificio del sacerdocio. Pero primero vamos a mirar acá unas imágenes, vamos a buscarlas, yo las he ido preparando y vamos a ver los cambios que se han suscitado en la diócesis del Tigre. Vamos a observar estos cambios que se han suscitado en la diócesis del Tigre y bueno, vamos a poner estos hermanitos en pantalla, ¿no? En primer lugar tenemos nosotros acá que encontramos Su Excelencia Reverendo o Reverentísimo Monseñor José Manuel Romero Barrios, obispo de la diócesis del Tigre, ha tenido a bien realizar los siguientes nombramientos. Son nombramientos, que dice obispo, anuncia cambios de sacerdotes para administrar 10 parroquias en el sur del estado Anzoátegui. Tenemos acá al presbítero Adrián Jesús Rodríguez González, que lo nombran administrador parroquial de la parroquia Santa Clara de Asís. Hay sangre joven, un muchacho joven, vino a una parroquia que yo quiero muchísimo y que en su tiempo fue Padre Jesús quien la inició, que la fundó, y esa estructura, esa parroquia, ese trabajo pastoral, lo culminamos el Padre Coro franciscano y este servidor que trabajamos muchísimo con la comunidad allí y hemos dejado, bueno, excelentes huellas, excelente trabajo que ha tenido ahí los franciscanos y de ahí yo pasé al Colegio San Antonio. Eso fue ¿por qué? Por los años 89, más o menos, 89, 90. Luego tenemos acá al presbítero Albert John Medina Camacho, Dios me lo bendiga, este muchacho lo conozco desde antes de nacer, muy buen amigo de sus padres, ¿no? Mardilia y Ave María, su papá, excelentes personas. Albert, él estaba en la parroquia Santísimo Sacramento en Chaguaramos y pasa ahora como párroco rector de la parroquia Santo Cristo de los Milagros, donde estaba el padre César. Luego entonces tenemos acá al presbítero Willer José Avilán Vázquez, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, que viene a reemplazar al fallecido padre Osvaldo. En paz descanse. Tenemos por acá a nuestro amigo el presbítero Carlos Ismael Peña Prado, párroco de la parroquia San Pedro Apóstol. Él era el párroco de la parroquia San Francisco de Asís. Carlito, te va a ir bien. Usted es un rol y tranco de persona. Lo queremos mucho, Carlito. Tenemos por acá al presbítero Ariel Ramón Castillo Pérez. Párroco, es nombrado párroco de la parroquia Santiago Apóstol. Viene a reemplazar al padre Albert John, ¿no? Que pasa a Pariaguán. Y el padre Ariel viene de la parroquia Santa Clara de Asís. Te va a ir muchísimo mejor.
allá. Tienes una buena comunidad que dejó Albert allá. Y bueno, Dios te bendiga, Ariel. Dios te bendiga, te ampare y te favorezca. Tenemos acá al presbítero Miguel Rafael Brizuela González, administrador parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que viene a reemplazar al padre Geomar Gómez, donde estaba el padre Lenín. Luego Geomar reemplazó al padre Lenín. Lenín está en España. Y ahora viene este joven, Miguel Rafael Brizuela González, que ahí va a hacer un buen trabajo, porque todos estos padres que han pasado por allí han dejado huellas en esa comunidad parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, también muy querida por nosotros, muy querida por nosotros. Luego tenemos acá al presbítero César David García Salazar. Perdón. César, él viene de Pariaguán, donde ahora va a estar el padre Albert, y César pasa como párroco de la catedral Nuestra Señora del Valle. Va a estar ahí cerquita del obispo. Él viene a reemplazar al padre Alexis, que estuvo allí un tiempo en la parroquia catedral. Sabemos de tu orden, sabemos de tu liturgia, sabemos de tu formación. Lo vas a hacer muy bien, César, lo vas a hacer muy bien. Y por acá tenemos al presbítero Alexis Castillo Blanco, que fue hasta hace poco el párroco de catedral. Ahora pasa a ser administrador parroquial de la parroquia Santa Rosalía de Palermo. Uy, te mandaron lejos, ¿no? Alexis, vas a seguir haciéndolo. Tú eres un 4x4, todo terreno, y por supuesto, importantísimo el trabajo que vas a desarrollar por allá. Gracias por tu trabajo desarrollado acá en la Catedral de El Tigre y toda esa parroquia catedral muy grande, un trabajo excelente hiciste. Tenemos a nuestro también amigo, el padre Geomar José Gómez Guzmán. Tremendo señor, tremendo hermano. Él viene de Suata, de Tapirí, de Suata, Mapire. Creo que él viene, pero entonces tuvo un tiempo en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, acá en El Tigre, que reemplazó al padre Lenín Bastida. Ahora, con este cambio, viene a ser administrador parroquial de la parroquia San Francisco de Asís, reemplazando al padre Carlos Peña. Va a estar bajo el amparo del seráfico padre San Francisco de Asís y muy cerquita de Santa Clara allí. Y bueno, querido hermano, vamos a colaborar contigo en lo que se pueda, en lo que tú nos permitas, por supuesto. Estamos a tu obediencia, al servicio de nuestra parroquia San Francisco de Asís, porque territorialmente nosotros estamos en la parroquia San Francisco de Asís. Luego tenemos al presbítero Enrique Alexander Páez Rivilla, administrador parroquial de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, Enrique, esa sonrisa manténla. A trabajar, Enrique. Así que con mucho ánimo. Te animamos, Enrique. Aquí tenemos, bueno, este es un nombramiento, ya tiene tiempo. Ya el presbítero Marcial Jesús Malavé. Él es el párroco de la parroquia de San José de Guanipa, en El Tigrito, del lado norte. Y bueno, no tenemos acá la foto del padre Gabriel. Padre Gabriel, que continúa en la parroquia Santísimo Sacramento. Por acá tenemos a nuestro vicario general, el reverendísimo padre José Gregorio Medina Bravo. Dios lo bendiga, muy servicial, excelente. Él estuvo en la parroquia San José de Guanipa, en la ciudad del Tigrito. Ahora es párroco de la parroquia San Juan Bautista en el campo o ciudad
de San Tomé. Por supuesto, faltan acá otros sacerdotes, los religiosos. Está el padre Alex Antonio, franciscano, párroco de la parroquia, de la iglesia parroquial y conventual Coromoto y San Antonio, y tiene ahí su ayudante, su vicario, fray Juan Francisco, ya es sacerdote Juan Francisco. Y también falta el padre Simón Lee, de una orden religiosa. Y bueno, si me falta a alguno, bendito sea Dios. Y es importantísimo acá lo que vamos a nosotros a hablar sobre lo que es la labor de los sacerdotes. Lo que es la labor de los sacerdotes, que mucha gente, como yo he dicho, critican, hablan sin saber, porque entender la figura del sacerdote cristiano católico, hermanos míos, mira, requiere primero mirar más allá de la función ritual. Y, por supuesto, tenemos que adentrarnos en la humanidad de quien por vocación ha decidido ser puente entre lo divino y lo humano, porque ese es el sacerdote. Es una vida de contrastes muy profundos, donde hay en la entrega total convive con las limitaciones propias de cualquier hombre. Los sacerdotes pasan por limitaciones al igual que nosotros, los consagrados, los religiosos, donde aquí en la diócesis, bueno, no hay una infraestructura. Como he dicho, cuando se habla de hacer una catedral, cónchale, yo pienso, señor obispo, con mucha sencillez, con mucha humildad, ya sacaremos unos programas nosotros de eso, de que primero hay que arreglar las parroquias, primero hay que darle casa digna a estos hermanitos, por lo menos lo básico. Yo sé que usted hace el esfuerzo, monseñor, pero dejemos los macroproyectos tan grandotes para ir a lo mínimo. Comencemos en lo mínimo y ahí va haciendo escala. Porque si la diócesis de la esperanza, son muchachos, son la esperanza, ¿no? Yo quiero hacer una reflexión sobre la realidad, los desafíos de los sacerdotes, su estructura jerárquica y el papel en la comunidad. Se en cuenta que primero, ¿qué es un sacerdote cristiano católico? No es un pastor. El pastor vive del diezmo y obliga a que las cosas sean a nombre de él. Si le regalan un carro, está a nombre de él. No, vean ustedes, amada comunidad, vean cómo cambiaron a estos muchachos, a estos sacerdotes, y ellos se llevan lo que trajeron. Ellos no son dueños ni de la casa parroquial, ni de la iglesia, ni del carro siquiera que cargan. Es de la diócesis, es de la iglesia, queridos hermanos. Entonces, allí hay una gran diferencia, y es por eso que la comunidad religiosa debe apoyar a sus sacerdotes. Pero un sacerdote es un hombre que a través del sacramento del orden sacerdotal actúa in persona in Christi, o sea, en la persona de Cristo. Y no es simplemente un administrador de una organización no gubernamental o una ONG o de un conferencista motivacional. El sacerdote es un pastor y mediador, porque su identidad se basa en el servicio, ¿no? ¿Cuál es el servicio? Bueno, alimentar a los fieles con los sacramentos y guiar a la comunidad hacia la trascendencia, hacia Dios. Esa es la labor principal del sacerdote. Y eso implica lo humano, implica lo social, implica otras actividades. Entonces, un sacerdote debe enraizarse en su comunidad. Y mire, un obispo es un sacerdote. Es un sacerdote. Pero con una función administrativa. En este caso, para ser el pastor, si se quiere, de toda esa grey, de todos los sacerdotes y de toda la feligresía. Y eso tenemos que tenerlo nosotros bien claro con lo que es el sacerdote. Ahora, un sacerdote
Él tiene sus luces y sus sombras, porque es el misterio y a la vez la humanidad. Porque como cualquier ser humano, el sacerdote, hermanos, vive en una tensión constante. Vamos a ver sus luces, vamos a caminar por sus luces. La capacidad de perdonar pecados, esas son las luces, perdona los pecados. Él da consuelo y brinda consuelo en los momentos más cruciales del ser humano, en la muerte, en la alegría, en la enfermedad. Tiene que llevar alegría a las comunidades, verlas crecer en la fe y debe tener una profunda intimidad con Dios en la oración. Sacerdote que no ora pierde el norte, pierde el norte. Entonces, su luz es el signo de esperanza en este mundo materialista, en este mundo donde, ¿saben lo difícil que es para un sacerdote ver que en la misma iglesia pasan cosas, por lo menos acá en Venezuela? En Venezuela la cosa no está fácil con la iglesia, no está fácil. Entonces, yo le digo, muchachos, que tienen que mantenerse en la fe, en la alegría, sin importar si hay cosas dentro. Ustedes ocúpense también de las cosas de afuera, del seno de la iglesia, pero también sean mejores que los que están. No, si ven algo negativo, no lo estén copiando. Estas cosas van a pasar y ustedes van a mantenerse firmes en la vocación. Y tendremos una iglesia mucho mejor si, por supuesto, ustedes son mejores. Ahora, ¿cuáles son las sombras? ¿El sacerdote tiene sombra? ¿Qué pasa con un sacerdote? Bueno, puede caer en el clericalismo. No se crean mejores que los demás. Yo, sacerdote, ustedes, fieles laicos, yo soy el que gobierno. No. Sean uno más. Claro, ustedes son los administradores, son los que se prepararon, son los que tienen la batuta, pero no se impongan con el clericalismo, no lo hagan, hermano. No, ni se sientan superiores a las demás personas, ni a nadie. No lo hagan. No pierdan su humildad. También una de las sombras es el cansancio pastoral, lo que hoy en día llaman como esa palabrita burnouk, creo que es así que se pronuncia, ¿no? Es una palabrita. El cansancio los puede, si se quiere, dañar. También está el aislamiento emocional o la tentación de la burocracia. Mira, tenemos que cuidar nosotros nuestro seminario, porque en nuestro seminario pueden ingresar personas, cuidado, infiltradas. Sí, señor, comunistas, gente que no tiene vocación, gente que está enferma de la cabeza, gente que fue impuesta por otras razones. Y por eso que los seminarios debemos cuidarnos mucho. Entonces, tenemos que también tener cuidado que los sacerdotes no sientan un aislamiento emocional o la tentación de la burocracia, donde se puede perder el celo apostólico por atender papeles. Entonces, eso perjudica la vocación. Entonces, el obispo debe ser cuidadoso, por eso que se hacen estos cambios. Entonces, el sacerdote tiene necesidades y angustia. Por lo menos, a menudo, nosotros olvidamos que el sacerdote tiene necesidades básicas que el celibato no va a eliminar. Eso es mentira. No va a eliminar eso el celibato. Entonces, ¿cuáles serían esas necesidades? Bueno, por lo menos la necesidad de fraternidad, porque un sacerdote no debería ser un lobo solitario, no tiene que serlo un lobo solitario. Necesita amistad verdadera. Los religiosos tienen su comunidad, pero un sacerdote diocesano no, vive solo y con el rosarito en la mano. Está con el rosarito en la mano, allí vive solo el sacerdote. Entonces, necesita una amistad verdadera. Tanto con otros sacerdotes, o sea, que ustedes mantengan la unidad, la amistad, como con familias que lo acojan, que lo abrigan. Hay familias que adoptan prácticamente a los sacerdotes. Hay otros que tienen a su papá y a su mamá. Pero es importante que el sacerdote necesita una comunidad
y una fraternidad. El sacerdote también puede vivir la angustia por la soledad. Miren, no se trata de no tener una esposa, sino de llegar a una casa vacía tras un día cargado de problemas y pecados de cientos de personas. Yo en estos días hablé con un amigo sacerdote, me dice, mira Luisio, yo tengo suficientes problemas que atender para meterme en otro. ¿Tú sabes lo que es escuchar a diario los problemas de los demás? Es una carga, es una carga. Oye, y a mí verdaderamente me dio una pena y una vergüenza y me puse a orar cuando ese amigo sacerdote, él sabe, yo estoy hablando de él, pero no voy a decir su nombre, él sabe, me puse a orar, me puse de rodillas a orar por él. Bueno, hay que comprender, ¿verdad? Y también un sacerdote tiene una carga emocional, porque el sacerdote es el pararrayo. Allá me acuerdo que en la casa de mis padres hay una antena direccional de radioaficionado que sirve de pararrayo para que no caiga en las otras casas o en la zona. El sacerdote es el pararrayo de la comunidad. ¿Por qué? Él escucha las tragedias, las confesiones desgarradoras y conflictos, lo que genera un desgaste psíquico enorme y no tiene espacio de descanso y acompañamiento. Entonces, esas son las luces y las sombras de un sacerdote. No, ¿por qué el obispo cambió? ¿Por qué hizo esto? ¿Que hay un problema en la diócesis? ¿Qué está ocurriendo? ¿Que el obispo que está viendo? No, nada de eso. No se hagan ustedes, no. Aquí eso no es sencillamente es parte del ser sacerdote. O sea, la pregunta que me hacen a mí, ¿por qué los obispos mueven a los sacerdotes de parroquia? Bueno, porque el traslado de un sacerdote suele ser un momento, tal vez sí es verdad, de dolor, ¿no? De dolor, tanto para él, porque es humano, como para los fieles. Pero eso responde a varias razones eclesiales. Primero, es la necesidad de la diócesis. Por lo menos el obispo, él tiene una visión global. El obispo tiene una visión global. Y él puede que una parroquia, puede ver que una parroquia necesite un perfil más administrativo, mientras ve que en otra parroquia requiere un joven que dinamice a toda la zona, o un experto en liturgia, un experto en liturgia, puede ser, ¿qué tal? Un experto en liturgia, ¿no? También, segundo, evita estos cambios que el sacerdote se sienta dueño, que se sienta un dueñazo de la parroquia, de la iglesia. No. O sea, un peligro real es que el sacerdote se apropie de la parroquia o que los fieles se apeguen al hombre y no a Cristo. Ay, voy a la misa de fulano. No. Usted va a la misa de Cristo. Usted va a la misa de Cristo. Y un sacerdote no es un pastor de las sectas evangélicas, que es el dueño de todo. No, eso no es de él. No hay propio. O sea, él sabe los votos que hizo, sabe el compromiso que hizo. Es como nosotros, los consagrados, tenemos el voto de nada propio, de la pobreza, de vivir sencillo. O sea, entonces, la comunidad debe colaborar con los sacerdotes, debe ayudarlos. Entonces, los cambios, en esos cambios, debemos recordar que el pastor pasa, pero el Señor se queda, porque cambiaron a los sacerdotes en la diócesis del Tigre, pero el Señor está allí, es el mismo Señor, es el mismo Dios. También el obispo hace estos cambios para una renovación pastoral. Miren, tras 6 o 9 años, que son los tiempos más o menos comunes, ¿no? Hay sus excepciones, los proyectos suelen estancarse. Entonces, un nuevo sacerdote trae nuevo aire, trae nuevas energías y perspectivas nuevas. Y, por supuesto, la salud del sacerdote. Miren, a veces el traslado es para proteger al sacerdote de un desgaste excesivo en un ambiente difícil o para darle un tiempo de estudio, de descanso, porque muchos de estos sacerdotes hay que mandarlos a prepararse, a sacar doctorado, a formarse más,
¿Por qué ustedes creen que los 9 años de sacerdocio ahí acaban los estudios? No, eso continúa. Quiero hacer el llamado acá en nombre de estos muchachos que han cambiado y que han reorganizado, el señor obispo, un llamado a la conciencia a los fieles. Mira, la comunidad parroquial no debe ser solo consumidora de sacramentos, tragar sacramentos, no señor, sino debe ser familia responsable del cura, porque los fieles deben tomar conciencia, primero, del sustento material. ¿Sabían ustedes que aquí hay sacerdotes que están pasando las de Caín? ¿Ah? Están pasando. Hay sacerdotes que a veces la parroquia no le da ni para comer. Por eso que yo le reclamo al señor obispo, y se lo diré siempre, mientras el señor obispo habla de hacer una espléndida catedral, aquí hay sacerdotes que están pariendo y no son mujeres. No son mujeres, están pariendo. A mí me consta. Entonces, por favor, tenemos que ser como muy realistas, ¿no? Porque vea, el sacerdote tiene gastos básicos. El sacerdote se enferma. Ustedes le han preguntado a un sacerdote si comió, si fue al hospital, si le duele una muela, si durmió bien. O sea, todas esas cosas hay que preguntárselas al sacerdote. Hay que preguntarle todo eso porque entonces, imagínense ustedes. Entonces, la comunidad debe asegurarse de la salud, de la alimentación, del transporte. Hay sacerdotes que tienen que trasladarse a comunidades y no tienen transporte. No. Si se quiere un poquito los religiosos, por comunidad, de repente hay ciertas comodidades, pero igual se pasa necesidad. Entonces, la comunidad, o sea, la responsabilidad de la comunidad es asegurar que viva por lo menos con dignidad. Vamos a ver, ahí está la iglesia de Fátima. ¿A dónde va a dormir el padre? No hay casa y tiene un poco de años esa comunidad allí. ¿Qué están haciendo? Pues no hay un albañil, no hay una persona que pueda regalar bloques. ¿Qué es eso? Pues así nos evitamos los líos de pedirle al gobierno y estar debiéndole favores al gobierno. Porque ese es el problema que pasa. Que el gobierno, cualquiera que sea, de izquierda, de derecha o de centro, se le pide favor, entonces el obispo tiene que estar pagando favores. Digo yo, no, aquí especulando yo. O el mismo sacerdote. Es la comunidad, señor, es la comunidad. Eso es importante. El cuidado espiritual y afectivo también. Mire, padre, ¿cómo se siente usted? Mira, hay que rezar por él. Hay que rezar, es vital rezar por el sacerdote. Él todo el día está rezando por los demás. O sea, pero también hay que invitarlo a comer de vez en cuando en la casa, preguntarle cómo está, de salud, o respetar sus días de descanso y vacaciones. Por lo menos en la diócesis del Tigre, los días de descanso del sacerdote son los lunes, y es cuando yo por lo menos tengo un poquito más de trabajo en la funeraria y atendiendo otras cosas, porque los sacerdotes están atendiendo sus cosas, al menos que sea, por supuesto, una unción de los enfermos, que eso sí es verdad, que ahí no hay día libre, pero por lo menos respeten el día del descanso del sacerdote. Él va a lavar los interiores, va a lavar la franela, cónchale. Las muchachas, las señoras, no se estén metiendo cada momento ahí en la casa curial, bueno, que ustedes creen que es de hierro el sacerdote, por favor, entonces, evitemos. El sacerdote está entrenado para esto, pero señoras, señoritas, por favor, a cuidar a los sacerdotes. No, que tiene que tener familia, bueno, no se meta cura, Hay que respetar eso. Y hay que colaborar activamente. Mira, un sacerdote no puede ni debe hacerlo todo. No. No es Superman, no es Toero. Los laicos deben asumir sus roles para que el cura pueda enfocarse en lo que es propio de él, que es la palabra de Dios y los sacramentos y, por supuesto, otras cositas más. Entonces, desen cuenta ustedes, aquí tenemos que mirar esto. Por eso que yo animo a estos muchachos, y por supuesto a veces hay momentos de crisis, ¿no?, institucional, o cuando hay visiones contrapuestas.
Esos son los cambios que pueden ver, porque a veces puede haber una crisis institucional, puede haber. No estoy diciendo que sea el caso de la diócesis del Tigre, no. Puede haber una crisis institucional o puede haber visiones contrapuestas entre la autoridad y los fieles. Entonces, la figura del sacerdote ahí se vuelve más vulnerable. Entonces, su mayor escudo es la comunidad que lo comprende como hombre y lo respeta como ungido. Por eso que yo desde acá, a estos muchachos, yo los animo a seguir. Y la importancia de ser sacerdote, debemos cuidar eso. Y nuestros seminarios debemos cuidarlos mucho. Yo acá tengo unos videos que les voy a presentar a ustedes y vamos a comentar algunos. Y vamos a ver por qué es sacerdote primeramente. Y luego vamos a tener un video del seminario de Barcelona, donde ahí vamos a ver la vida de los seminaristas. Entonces, vamos a ver este primer video por 5 razones por qué se has de ser sacerdote. Hola a todos, soy el Padre Gonzalo y te voy a dar 5 razones por qué ser sacerdote. La primera, la más importante, es la Eucaristía. El sacerdote es el hombre de la Eucaristía y todos necesitamos de la Eucaristía para tener la vida divina, la vida de gracia dentro nuestro y alcanzar esa unión máxima con Dios en esta vida, que es el comulgar, y así poder adorarlo en la Eucaristía, poder recibir tantas gracias de Él. Y ese poder para consagrar la Eucaristía se la dio Cristo a los sacerdotes en la última cena. La segunda razón es porque somos todos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios, de su perdón. Y ese poder se lo dio Cristo ese mismo día de su resurrección a los apóstoles y a los sacerdotes. La tercera razón es porque necesitamos quien predique la doctrina de Cristo y prepare los corazones para recibir la gracia de los sacramentos. San Francisco Javier desde la India se quejaba de que había tantas almas que no se salvaban simplemente porque no había quien les predique a Cristo y los bautice. La cuarta razón es porque necesitamos almas generosas que, dejándolo todo, vean a Cristo en los necesitados, en los pobres, en los que sufren, en los huérfanos, en las viudas, en los enfermos, en los que no conocen a Dios y en todos los que sufren. Y la quinta razón, aunque en realidad hay muchas razones más, es simplemente porque Dios te llama. O sea, si Dios no te llama, no seas sacerdote. ¿Y cómo sé entonces si me llama? Eso se llama discernimiento vocacional y requiere un montón de oración. Pedirle al Señor cuál es tu voluntad, cuál es tu plan sobre mí. Hay que preguntarle todos los días eso y ofrecerse al Señor. Y el Señor va a hacer germinar lo que puso en tu corazón. Pidamos siempre, todos, que el Señor nos dé muchos y santos sacerdotes. Qué hermoso, qué hermoso. Si no tienes vocación, ¿para qué te vas a meter a sacerdote? Si tienes malas costumbres, ¿para qué te vas a meter a sacerdote? No, señores. Es por eso que la vida del seminario es importante. Y es una etapa de discernimiento, de estudio, donde la importancia de los rectores, de los formadores, es importantísimo. Con el permiso de la antigua diócesis, de nuestra antigua diócesis, la diócesis de Barcelona, del cual nos hemos desprendido nosotros acá como diócesis del Tigre, vamos a ver un documental producido por la diócesis de Barcelona y ahí vamos a ver cómo es la vida y las etapas para la formación para ser sacerdote. Luego veremos, y vamos a detenernos a explicar otro video, los requisitos para ser sacerdote. O sea, sin más preámbulos, en pantalla. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido un faro de esperanza, de conocimiento y de cultura para el hombre y para la sociedad. El seminario ofrece a todos un lugar donde el hombre puede formarse en el perfil filosófico, teológico y de esta manera poder dar razones de su esperanza ante los desafíos de un mundo cada vez más pluralista y secularizado. Absolutamente todo proceso humano necesita de tiempo, como la semilla que es colocada en tierra
y va germinando poco a poco, regalándonos primero sus brotes y luego sus frutos, después de haber requerido del esfuerzo de ser regada y protegida con una cantidad de fertilizantes que van a garantizar su crecimiento. Asimismo, en la formación sacerdotal hace falta dedicar tiempo, precisión y muchísima oración para ir acompañando a aquellos que quieren responder positivamente al llamado que Cristo les ha hecho. Iniciamos un tiempo de discernimiento y profundización en nuestro plan de vida. Tomamos una decisión, pensamos, ¿es nuestra la vocación sacerdotal? Luego decidimos responder que sí, e ingresamos en el año introductorio, que nos prepara y nos refuerza para el discipulado, que es la etapa de filosofía, que nos permite encontrarnos con nosotros mismos y de alguna otra forma fundamentar esta decisión. Gozamos de 3 grandes etapas dentro de la formación. La primera, la inicial o propedéutica, que va introduciendo a cada uno de los candidatos a la vida comunitaria y a la vida de la oración. Hola, mi nombre es José Ángel Pérez Ramírez, cursante del segundo año de configuración del Seminario Mayor Jesús Buen Pastor en Ciudad Bolívar. Soy de la diócesis de Barcelona. Y una de las cosas que me sucedieron a lo largo de mi experiencia vocacional fue la decisión de entrar al seminario, donde mi familia no vio muy bien esta decisión, ya que profesan otra religión y para ellos esto era impensable tener un hijo sacerdote. Pero con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, iluminaron a mis padres para que me dieran el permiso para entrar en esta experiencia maravillosa. Bueno, yo diría más que un hecho, más que una circunstancia, yo diría este mismo vacío que se siente en el camino de la vida, en mi caso en la adolescencia, de no encontrarle sentido sino solamente en el servicio, como le hizo nuestro Señor Jesucristo. No vino a ser servido, sino a servir. Allí es donde se encuentra la máxima plenitud de la vida. Por eso escogí la vocación sacerdotal, para servir al pobre, al vulnerable, a aquel que sufre, así como el Señor lo hizo en su sacerdocio. Un sacerdote está llamado a formarse de manera integral y para ello la Iglesia, que es madre y maestra, nos brinda en el seminario 4 áreas o 4 pilares fundamentales para esta formación. Uno de ellos es el área intelectual. En el área intelectual estamos llamados a formarnos y a nutrir nuestros conocimientos en las áreas de ciencia, razonamiento, filosofía y teología para dar razón de nuestra esperanza. No es solamente la oración, no solamente el buen trato, sino que también hace falta el estudio para poder desde la razón dar solución a los problemas que el hombre moderno y contemporáneo nos plantea en nuestra sociedad. Luego, la etapa filosófica o discipular, en la cual en el conocimiento de la ciencia vamos poco a poco conociendo un poco más a la perfección del hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Mucho gusto, mi nombre es Gabriel José Mata Salazar, curso el tercer año de configuración, llamado antes teología, en el Seminario Mayor Jesús Buen Pastor en la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar. Pertenezco a esta amada diócesis de Barcelona y referente a la pregunta que me han hecho, pues es bastante profunda y bastante complicada, pero si pudiésemos resumirla, ligando tanto lo filosófico como lo teológico, a pesar de que todavía me falta un año por culminar la teología, pienso que podemos resumirla en las 3 preguntas que el hombre se hace en su existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Creo que esas 3 preguntas tenemos que hacérnoslas todos. Y me la he hecho yo durante todo mi caminar filosófico y el caminar que voy haciendo en lo teológico. Esas 3 preguntas que responde la filosofía, pero que también nosotros tenemos que vincularlo hacia la teología, hacia Dios, porque es Él quien nos va a dar las respuestas últimas de la existencia humana.
Gracias. Entre estos pilares también se encuentra el de la espiritualidad. El área espiritual busca fortalecer la amistad con Dios. Caminamos con Dios para dar testimonio de Él, para ser testigos de su presencia en medio del mundo. Una parroquia ideal o en una comunidad de fieles perfecta sería también un poco forzado para nuestro mismo dinamismo pastoral que hacemos como seminaristas cuando somos enviados a las comunidades. Próximos al ministerio, futuro al ministerio sacerdotal, la comunidad que pienso, la gente que pienso, mi perspectiva de eso sería la misma comunidad de comunidades que se funda primeramente en el conocer a Jesucristo. Sentir como Jesucristo y luego obrar como Él, porque ciertamente como iglesia estamos llamados a eso, incluso en estos tiempos donde la sinodalidad nos exige que caminemos juntos. Es propicio que nosotros como futuros pastores pensemos en eso, en una comunidad que haga vida posible esa visión y esa enseñanza que nos dejó el mismo Jesucristo. Dentro de los 4 pilares fundamentales también está la pastoral. En este área de la pastoral, nosotros tratamos de descubrir el servicio que podemos prestar en la comunidad según las necesidades que se presenten en el día a día. Y no solo se trata de una labor social, va más allá. Se trata de imitar las actitudes de Cristo aquí en la tierra, de servir a los enfermos, a los más necesitados, a todo aquel que necesita del consuelo de nuestro Padre. Luego se encuentra la etapa de configuración, en donde contemplamos a Jesús buen pastor, que es la imagen que nosotros seguimos para configurarnos y al fin y al cabo dar la respuesta definitiva. Luego la iglesia contempla nuestro proceso y ve si tenemos el nivel correcto de madurez y podemos seguir respondiendo al ministerio futuro, que en primer lugar es el diaconado, servicio, y en segundo lugar el presbiterado. Pero falta una. ¿Cuál falta? Sí, falta una. La digo yo. No, la digo yo. No la digo yo. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? La humana. La humana simplemente es aprender a convivir con el otro, pues viendo que no somos ángeles, sino que padecemos y sentimos, pues vemos que el otro también tiene tanto virtudes como defectos, y es aprender a crecer con ellos y caminar juntos. Y todo esto que humana, espiritual e intelectualmente hemos trabajado, lo aplicamos en la dimensión pastoral, que es nada más y nada menos que la aplicación práctica de todo lo que en teoría hemos estudiado y preparado durante todos los años de la formación. Por tal motivo, la formación sacerdotal es una formación integral. Son 4 pilares fundamentales que sostienen una sola vocación, una sola persona, un solo modelo, que es el de Cristo Jesús. Soy el seminarista Julio Canache, cursante del 4º año de configuración. Realicé mis estudios en el Seminario Mayor Jesús Buen Pastor de Ciudad Bolívar. Actualmente me encuentro en la diócesis culminando mi formación y prestando servicio pastoral en la parroquia San Judas Tadeo de Cantabria. En el seminario aprendí que un buen pastor tiene que ser cercano a la gente, sensible a sus necesidades, para que ejemplo de Jesús, del Maestro, seamos capaces de dar la vida por las ovejas. El seminario nos regala conocimiento, relación con Dios, servicio y lo más importante, ser hombres que aman como Cristo. Y la última etapa es esta que llamamos de configuración o teología, donde conocemos la profundidad de nuestro Creador. Hola, mi nombre es José Francisco González Ciso, soy seminarista de la diócesis de Barcelona, cursante del 3er año de configuración en el Seminario Mayor Jesús Buen Pastor de Ciudad Bolívar. Muchas personas no conocen qué es el celibato. El celibato no es simplemente desechar el amor humano, sino el aceptar que Cristo es el amor que abarca toda nuestra existencia. Los padres de la Iglesia, en especial San Gregorio Magno, decían que el corazón del ministro es todo de Dios y todo de los hermanos. Quiere decir que el pastor es de su comunidad y no de sí mismo. La Iglesia no ve en el celibato una pérdida, sino un medio de configuración con Cristo, ya que este es célibe y pues así amó a todos sin tener corazón dividido. El Concilio Vaticano II considera que el celibato es un signo luminoso del mundo futuro y una descripción
de una espiritualidad fecunda. Por eso, el celibato no puede vivirse como un sacrificio infértil, sino como una entrega generosa, donde el sacerdote entrega su afectividad, su tiempo y su corazón para que Dios ame a todos por medio de él. El celibato vivido en Cristo, por Cristo y para Cristo, no vacía a la persona, sino que ensancha su alma y la hace capaz de amar más y mejor. Qué aventura la de aquellos discípulos que fueron llamados a las orillas del mar de Galilea, pero cuántos retos no tuvieron que enfrentar, cuántos desafíos con la sociedad de su tiempo. Del mismo modo, también nosotros tenemos que enfrentar muchísimos retos y desafíos que nos ofrece la sociedad actual. Pensemos por un momento en todo aquello que nos envuelve hoy día, la robótica, la inteligencia artificial, el uso del internet como nos place. Todos son retos que definitivamente ha de enfrentar también el joven llamado por Cristo hacia el sacerdocio. Por otra parte, todo aquello que envuelve la situación actual en nuestra patria, la migración constante, los problemas económicos tan radicales, todo eso pone en crisis y en jaque, podríamos decir, la vocación de un joven que desea responder a lo que Cristo le ofrece. Ánimo, tú también puedes ser sacerdote. ¿Cómo es un día en el seminario? Ven y te lo cuento. Después de levantarnos y acomodar nuestra habitación y hacer nuestro aseo personal, nos dirigimos a la capilla para encomendar nuestros días a aquel a quien nos ha llamado. En este lugar comenzamos con el rezo de las laudes en la mañana, encomendando nuestro día y agradeciéndole a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala para ser buenos cristianos. Después de la oración tenemos el desayuno y luego nos disponemos para ir a la hora de clases. Además de ser hombres de fe, estamos llamados a ser hombres intelectuales que cultiven el conocimiento y la razón. Es por ello que el área académica es un área importante para nuestra formación. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es por eso que después del almuerzo colaboramos con los servicios de la casa. Ya estamos, compañeros, entregando esto por la vocación. ¡Uy! Que la veamos por recordar. En las tardes tenemos momentos de estudio y de recreación. En el momento de recreación aprovechamos de hacer deporte y compartir con los hermanos en la cancha. Como en el Antiguo Testamento, Samuel, Dios sigue llamando a los jóvenes. Estamos aquí en la sede del seminario diocesano de Barcelona, el seminario Monseñor Constantino Madrid Donato, y queremos hacer promoción vocacional. A ti, joven, que alguna vez has sentido el llamado del Señor Jesús, no tengas miedo a arribar más adentro. Pedimos al Señor que siempre tengamos una respuesta generosa y en el Santísimo Sacramento poder conseguir una respuesta y la fuerza para ser valientes y mostrar nuestra generosidad con el Señor. Si has sentido alguna vez la inquietud vocacional, contáctanos a través de este medio de comunicación y podamos dar una respuesta como quiere el Señor. Aquí en Barcelona te esperamos. Anímate y no tengas miedo a vivir esta hermosa experiencia. Ven a vivir con nosotros esta experiencia de fe. Ven y sígueme. La verdad que la experiencia ha sido maravillosa. La invitación es para cada uno de ustedes a que se atrevan, ya que el mundo necesita pastores según el corazón de Cristo.
y pastores que sean valientes y llenos de fe. Que el Señor te dé sabiduría para que puedas decirle sí. La experiencia aquí en el seminario ha sido gratificante y hermosa, ya que sentí el llamado desde hace mucho tiempo y he cumplido mi sueño. El seminario introductorio Monseñor Constantino Maradei Donato te espera a ti, mi hermano. Hermosísimo, ¿verdad? Hemos visto cómo se forma un sacerdote. No es de la noche a la mañana, no es porque dio una luz al final de la ventana y nada, agarró una Biblia y ya se autonombró pastor. No, señor. Son de 6 a 7 años de formación. Para los religiosos, el que va para sacerdote, son 9 años. Pero por supuesto hay una formación básica, una formación universitaria, una formación real. O sea que por eso que la comunidad debe ayudar a apoyar a sus sacerdotes, no debe abandonarlos. O sea, ellos tienen sus luces, sus sombras, sus frustraciones, sus alegrías. Dios mío, por eso que estoy mostrando este programa para que la misma feligresía sepa quiénes son los sacerdotes, quiénes son sus sacerdotes, de dónde salen, cómo se forman. A continuación vamos a ver un video que nos vamos a detener y vamos a estudiar lo que son las condiciones para ser sacerdote. Las condiciones, muy importante, porque nuestros seminarios son los encargados de que esa selección se haga al pie de la letra, sin violarla. Es toda una organización que va a ir filtrando y va a ver si sirve o no, porque así evitamos de tener malos sacerdotes, porque los hay, o sacerdotes que estén por allí en condiciones medias raras. No. Por eso que la importancia de la seriedad en la formación y el periodo de escrutinio y el informe del rector. Pero vamos a ver, este programa se va a extender un poquito más, pero es un regalo de fin de año para la feligresía. Así que vamos a ver entonces los requisitos para ser sacerdote. Buenas noches, queridos Hans Brothers. Respondo a una pregunta muy importante. ¿Qué requisitos se necesitan para ser sacerdote? En la Iglesia Católica, los siguientes. En primer lugar, el requisito básico y fundamental lo señala el Código de Derecho Canónico número 1024. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. O sea, sacerdocio femenino no tiene cabida. Pero vayamos con detalle a este requisito. Habla de varón bautizado, varón genéticamente de cromosomas XY, que hubo una cirugía de reasignación de sexo y esto es ocultado, implicaría la nulidad de la ordenación sacerdotal. Más aún, que se encuentra en una situación de disforia de género, una situación psicológica que es transitoria, se tendría que esperar a que esto pase, o si es permanente, pues se tendría que señalar de que no puede ser ni admitido al seminario ni recibir la ordenación, ¿vale? Más todavía, bautizado, señala que tiene que ser bautizado. Obviamente, para eso hace falta prueba documental, la partida del bautismo en parroquia católica. En caso de que se quemó el archivo parroquial, no se inscribió, hay un error en los nombres, se tiene que hacer un proceso administrativo documental para corregir, reinscribir y cosas por el estilo, ¿vale? Eso en la parroquia de referencia, donde se supone que se hizo el bautismo. Más todavía, si no fue bautizada en la iglesia católica, pero sí en una iglesia cristiana, se tendría que mirar si el bautismo en esa iglesia es válido, a juicio de la iglesia, obviamente. Si en la iglesia ortodoxa es válido, con lo cual se le admite a la fe católica y para adelante. Pero si fue bautizado en una comunidad cristiana de dudosa situación, ¿qué se tiene que hacer? Pues el tercer paso, bautizarle sub condiciones, o sea, bajo la condición de que aquel bautismo del que se habla no era válido y en consecuencia se le bautiza nuevamente. Bien,
subcondiciones. Esto en el caso de que no se tiene certeza de que ese bautismo fue válido. ¿Bien? Y yo que me alegro. Cumplidos estos requisitos se señalan otras cosas más en el Código de Derecho Canónico del 1026 en adelante. Por ejemplo, que el sujeto obre con libertad. Dice el canon: es necesario que quien va a ordenarse goce de la debida libertad. Está terminantemente prohibido obligar a alguien de cualquier modo y por cualquier motivo a recibir las órdenes, así como apartar de su recepción a uno que es canónicamente idóneo. Por tanto, no se puede obligar a nadie a ordenarse de ningún modo ni por ningún motivo. No se puede ordenar porque se considere que es su derecho, ni tampoco puede ser algo impuesto para satisfacer a terceros. No es que yo se lo prometí a mi madre, es que mi abuela le hacía ilusión. Mira, no. Uf, nos han pillado. No es que yo, considerando cómo son todos los curas y la vida que tienen, buah, yo estoy mucho mejor. Tampoco. Ahora, obviamente, tampoco se puede apartar a alguien que sí que cumple todos los condicionamientos. ¿Sucede en la iglesia? Sí, sucede. Por diversas situaciones. ¿Qué ha de hacer el candidato? Pues ir a otra diócesis o ir a otra congregación. Acá quiero hacer una acotación, acá importantísima. Que cumpla todas las condiciones. Él va a ir desarrollando cuáles son esas condiciones. Entonces, no podemos tener sacerdotes que no cumplan todas las condiciones, porque eso, más temprano que tarde, va a repercutir en el pueblo de Dios. Y entonces es mejor que si hay un impedimento, que no se haga sacerdote. A veces hay obispos que se empeñan de ordenar a individuos que tienen un portuario que miren que no es deseable para ser sacerdote y que ya está en el escándalo. Vamos a ver lo que nos dice el Código de Derecho Canónico más adelante con referente a esto. Ya se pedirá el informe, ya se esclarecerán las dudas, pero si hay vocación... Ya se pedirá el informe. Aquí habla de la importancia de los informes que deben dar los formadores, que debe dar el rector del seminario. Obviar eso es violar el Código de Derecho Canónico. Y hay obispos que a veces lo quieren hacer. Y yo no entiendo por qué, poniendo en riesgo su episcopado. ¿Por qué tienen que ir en contra del procedimiento? Vamos a seguir viendo porque más adelante se va a aclarar esto. Y no hay ningún obstáculo, podría ser ordenado en cualquier otro sitio, ya que la iglesia es universal y uno se consagra al servicio de toda la iglesia. Más todavía, esmerada formación. Los aspirantes al diaconado y al presbiterado han de ser formados con una esmerada preparación a tenor del derecho. O sea, formación humana. No basta con ser buena gente, no, tiene que haber calidad humana en el trato, ¿vale? Desde saber alimentarse a la mesa, como también en el trato que se pueda tener con los demás, porque la gracia necesita previamente la naturaleza. Esta tiene que estar formada. Formación académica, obviamente, hay que obtener el bachillerato en teología. Si no hay esto básico, estudios universitarios, como que no. Pero espérate, antes de seguir, ¿tú ya te has suscrito? Según YouTube me chiva, aquí los que ven los vídeos muy bonitos, muy guay, pero no se suscriben. ¿A santo de qué? Por favor, haced el favor, que si no nos quedamos aquí pequeñitos. Yo soy pequeñito, pero no hay que abusar. Hay que crecer un poquito, por lo menos en los números. Anda, suscríbete y sé bueno, ¿vale? Tercero, la formación pastoral. ¿Por qué? Porque lo que se busca es llevar a los fieles a Cristo. No es otra cosa. Esto no es una ONG. El cura no está para establecer fundaciones. No. Es función pastoral. Y obviamente esto conlleva de que haya una recta formación espiritual, una unión íntima con Dios. Esos 4 pilares es lo que dan la garantía de que ha habido una esmerada formación. Más todavía, cualidades idóneas. Dice, fe íntegra. Tiene que haber una adhesión a la fe católica. No es que yo en ciertas partes acepto y en ciertas partes no. Pues no, señor. Si no hay adhesión a la fe católica, pues muy bien, bonito, ten tu familia, ten tus hijos, haz lo que quieras con tu vida, pero no tendrías que estar aquí. Recta intención, porque lo que se busca es ser un servidor del pueblo de Dios, no alcanzar un poder. Ciencia de vida, o sea, sí, estudios en teología,
en Sagrada Escritura, en espiritualidad y lo que haga falta para el ejercicio del ministerio. Que tengas estudios previos, pues muy bien, pueda que los utilices, pueda que no. Aquí tiene que haber la ciencia de vida de cara al sacerdocio, ¿bien? Que goce de buena fama, con lo cual no puede haber doble vida, no puede irse uno con mentiras. No, esto nadie se va a enterar, no es que aquí tan lejos, no. Tiene que haber buena fama, lo cual implica que hayan costumbres intachables. No tiene que dar pie al escándalo, no tiene que ser un... Me detengo acá, costumbres intachables. Oye, una persona que sea cleptómana, una persona que se robe las cosas, una persona que tenga estas malas costumbres no puede ser sacerdote. Y para eso es el periodo de formación, para eso es el periodo del seminario. Y para eso es el informe que hacen los rectores de los seminarios. Continuamos. Cardo borriquero. No tiene que ser alguien que al fin y al cabo, más que atraer a Cristo, aleje a los fieles. Virtudes probadas, lo dicho. Lo sagrado supone lo humano. Si no es la virtud de la paciencia, si no es la virtud, ¿no?, de la templanza, si no es la virtud de la continencia, chicos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer el tonto? Por favor. Cualidades físicas. Sí, tiene que haber integridad física para que el ministro se valga por sí mismo. Igualmente, en el código anterior, en la legislación anterior, incluso se decía que si es medio tuerto, que si es medio visco y cosas así, descartado. No llegamos a ese extremo, pero sí, tiene que haber integridad física. Valerse por sí mismo. Y obviamente, cualidades psicológicas. No tienen que arrastrarse ni ocultarse enfermedades psicológicas. Es importante esta parte, que no debe haber problemas psicológicos. Cuando un informe de un rector de un seminario recomienda que no es la vocación y que necesita atención psicológica, usted, señores obispos, se van a empeñar de ordenar a un hermano que no está en la capacidad de llevar una comunidad o de convivir, o que tenga problemas psicológicos. Es allí donde vienen los problemas de infiltración, porque sí puede haber infiltraciones en los seminarios, pero eso depende, hay un mecanismo que eso y lo impide. Pero como la última palabra la tiene el señor obispo, el que se raya es el obispo, el que se raya es el obispo. Y él es el responsable, el señor obispo, de esta buena decisión. Pero la curia, los sacerdotes, también que si saben de esto, oye, deben decir al obispo, no, monseñor, un momentico, y no tenerle miedo al obispo, no tenerle miedo al obispo, porque a veces hay situaciones que por decir la verdad al obispo, el obispo lo que hace entonces es cambiarlos. No, cuidado, estoy hablando en forma general, no estoy diciendo que eso ocurrió en la diócesis del Tigre, no, cuidado, pero eso pasa, y puede estar pasando. Psicológicas. Otra cosa es que durante el ministerio y el ejercicio puedan surgir algunas cosas. Sí, no estamos hablando de depresión, estamos hablando de ya limitaciones concretas, ¿vale? Pero bueno, hay que tenerlo presente. Más todavía, hay que cumplirse una edad correspondiente, edad canónica. Para el diaconado, que es el grado previo, por lo menos hay que tener 23 años cumplidos. Y para el sacerdocio, 25 años cumplidos. Es la edad mínima. Y entre el diaconado y el presbiterado tienen que haber pasado por lo menos 6 meses, de uno al otro, ¿vale? Se tienen que haber ejercido el diaconado por lo menos 6 meses, ¿bien? Edad canónica. Y obviamente, en esos 6 meses se tienen que hacer lo que se llaman ahora prácticas de cura. Sí, hay que haber ejercido el ministerio. Si luego del diaconado se ve que aquí no era lo que parecía, pues se puede prolongar el tiempo de espera para ver si se le ordena o no sacerdote. Ahora, documentos. Tienen que haber determinados documentos. Certificado de bautismo, certificado de confirmación, certificado de los ministerios de acolitado y lectorado, ahora explico qué es eso, certificado de estudios realizados, teología, certificado de haber sido ordenado diácono y el informe positivo del rector del seminario, que es el que tiene... El informe positivo del rector del seminario. El informe positivo del rector del seminario. Vuelvo y repito, el informe positivo del rector del seminario y de los formadores. Eso hay que tomarlo en cuenta. Porque cuando el río suena, piedras traen. Entonces, por favor,
la comunidad sacerdotal ahí en la curia debe estar alerta de esto. Pero si de repente lo quieren pasar por debajo de la mesa, ¿no? Si por lo menos un feligrés sabe de alguna situación, de que algún seminarista, algún estudiante tiene algún problema, hay que decirlo. No, pero Fray, es que lo digo, pero lo engavetan. Entonces hágalo público. Hágalo público. No, que es la manera menos adecuada, pero es que se hace menos adecuada porque el procedimiento ordinario no lo están cumpliendo. No lo están cumpliendo. Entonces hay que hacerlo público. Porque más atrás decía, evitar que tenga escándalo. Y esto es un escándalo que se obvie estos informes positivos de los rectores. Continuamos. Que dar la cara ante el obispo o el superior competente. O sea, hay varias cosas que hay que tener presente. Más todavía, hay unos ritos previos. Antes de ser ordenado sacerdote tiene que ver algo previo, obviamente. El cajón, estar bautizado. Luego, haber recibido el sacramento de la confirmación, lo cual ya implica haber hecho la comunión. No hace falta repetirlo o mencionarlo. Obviamente la confesión también se tiene que haber recibido. Luego, el rito de admisión como candidato a las órdenes sagradas. Tiene que haber sido admitido como candidato. Tiene que haber recibido los ministerios de lectorado y acolitado, o sea, haberse empezado a ejercer en la celebración eucarística y de los demás sacramentos como un servicio. Luego, la declaración escrita de su deseo del candidato de ser ordenado. Tiene que declarar que lo está haciendo libremente, por escrito a puño y letra. Más aún, tiene que haber la promesa escrita a puño y letra de querer vivir el celibato por el reino de los cielos y de modo perpetuo, no intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. De modo perpetuo y continuo. Y obviamente luego participar en los ejercicios espirituales mínimo de 5 días previos a la ordenación sacerdotal. Ahora, ¿eso significa de que cualquiera lo pueda hacer cumpliendo todo eso? Depende. Hay algunos impedimentos que hacen que un candidato no llegue a ser ordenado. A esos impedimentos, si son perpetuos, se les llama irregularidad, y si son temporales, pues impedimentos sin más. Pero hay que hacer para poderlos solventar. Por ejemplo, impedimentos perpetuos con los cuales alguien no podría ser ordenado nunca. Padecer alguna forma de demencia o enfermedad psíquica por el que, según los expertos, queda incapacitado para desempeñar el ministerio sacerdotal. O sea, si hay un diagnóstico de una enfermedad propiamente grave que hará imposible que ejerza debidamente el ministerio, no puede ser ordenado. Más todavía, haber cometido el delito de apostasía, herejía o cisma. El delito, obviamente, con sentencia o... Y también el delito de profanación. Si por lo menos un seminarista, imagínense usted un seminarista que robe reliquias, va contra el mandamiento de no robará y de paso está profanando reliquias mayores. Eso es excomunión, la sentencia, ipso facto, excomunión. Y si en un informe de un rector de un seminario coloca eso, oye, eso no va a alertar al obispo, no lo va a alertar. Miren, se pueden ver casos que el obispo, sabiendo eso, y no entiendo por qué, o sí lo entiendo, pero mejor me callo, siga paseándose con este muchacho en vez de mandarlo a su casa. Mire, usted no sirve para eso. Ahora, ¿qué pasa? Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. O sea, si prácticamente está excomulgado, si en ese informe sale ahí, y no creo que los rectores o los formadores de un seminario coloquen en un informe, supongamos, de un caso de esto, pues. Entonces, es importante. Vean los delitos. Delito de herejía o de cisma. También de profanación. Continuamos. Con decreto en la que se establece. Imaginaros que ya no la monja de Belorado, sino unos monjes o un seminario hace lo mismo que ellas. Se declaran en cisma, abrazan creencias heréticas, apostatan de la fe católica y eso es declarado por el obispo. Pues ninguno de esos podría ser en ningún momento ser ordenado sacerdote. Más todavía, el que haya atentado matrimonio
aunque sea civil, estado impedido para hacerlo. ¿Qué significa atentar? Querer casarse, pero que en la realidad no se da. ¿Quiénes han atentado matrimonio? El que ya estaba casado. Un divorciado vuelto a casar que se quiere volver a casar. Se ha atentado, o sea, ha querido realizar, pero no se ha dado, porque sigue estando unido a la pareja anterior. Vale, que luego muere el anterior, ya se divorcia y luego quiere entrar. No, pues no. Nada de eso. Ha atentado matrimonio porque ya estaba casado. Otro porque ya estaba ordenado y quiso casarse civilmente. Pues tampoco. O sea, si era diácono ya no puede ser sacerdote. Luego, porque lo quiso hacer con una mujer que ya estaba casada o que ya estaba consagrada. Ese tampoco podría ser ordenado sacerdote. ¿Te ha gustado hasta ahora? Pues que esperes a ponerle el like y dejar un comentario. ¿Qué te cuesta a ti? ¿No sabes qué poner? Pon una manzana, yo qué sé, una serpiente, aquel animal que te guste más. Pon un comentario, que eso ayuda mucho al vídeo, por favor. Haber cometido homicidio voluntario o haber procurado el aborto habiéndose verificado así como todos aquellos que han cooperado para realizarlo. En consecuencia, homicidio voluntario ello conlleva de que se ha demostrado que es el culpable, el autor intelectual o material. Y procurar el aborto, pues sí, habiéndose demostrado esto. Esta causa se puede multiplicar en razón de la cantidad de veces que se hayan cometido. El que dolosamente y de manera grave se mutiló a sí mismo o mutiló a otro, o que haya intentado suicidarse. Este tampoco puede ser ordenado. Creo que no hace falta por dar más datos, ¿no? Y tanto, faltaría más. Haber hecho un acto que corresponde al sacramento del orden. O sea, haber querido medio celebrar misa sin ser cura y sin ser obispo. Haber pretendido ejercer o hacerse pasar por sacerdote o obispo. No puede. Más. Esto es importante. Si en un informe de un seminario se dice que esta persona simuló sacramentos, no puede ser sacerdote. Lo está diciendo el Código de Derecho Canónico, lo está diciendo allí. Yo no creo un obispo con 5 dedos de frente, cualquier obispo, teniendo un informe semejante y no con un solo delito, sino con varios delitos, se empeñe de ordenar a una persona así. Algo raro debe haber. Por eso es que tenemos que cuidar nuestros sacerdotes. Debemos cuidarlos desde el mismo momento que ingresan a un seminario, en su formación. Luego que se ordenan, debemos estar atentos de ellos, No es una supervisión, es un acompañamiento. Por eso que los obispos son responsables de ordenar bien a una persona o ordenarlo mal. Para eso hay todo un mecanismo. Pero entonces los obispos que nos imponen las leyes, que son los que deben cumplir las leyes también primeramente, son los que las violan primeramente. Y no es que uno sea policía, no, sino que sencillamente, oye, debemos estar alerta y la molestia, como he dicho, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y un obispo que tenía un informe probado, sellado, ¿no? Y que es parte del escrutinio, haga una ordenación, pierde autoridad moral. Podrá ser muy obispo, pero pierde autoridad moral. Y, por supuesto, trae desconfianza en todo el mecanismo que es muy riguroso de la Iglesia Católica. Por eso que los sacerdotes, miren, aunque ustedes no lo creen, aunque Cristo vino al mundo, nos dejó la Eucaristía, sin sacerdocio no hay la Eucaristía. Pero el sacerdocio debe estar bien y ahí debe jugar la comunidad religiosa, la comunidad sacerdotal, la comunidad parroquial, todo, y con el acompañamiento sano de un obispo, porque un obispo que quiera ordenar a una persona en estas condiciones le está haciendo un daño no solamente a la iglesia, sino también al individuo, y se lo está haciendo él, porque cuando voy a rendir cuentas a Dios, es que a veces pareciera que ya muchos obispos han dejado de creer en Dios. Esto es importante. Es por eso que quise traer este video a colación con estos muchachos, que todos los cambios, la gente habla, no, hay que apoyar a estos muchachos, hay que apoyar. Continuamos. Todavía, el que ya siendo diácono, por ejemplo, tenía prohibido ejercer el ministerio y lo hizo porque le dio la gana. No, a mí me ordenó Dios y yo puedo hacer aunque me lo hayan prohibido ahora. Pues no, señor.
ya no podré ser ordenado sacerdote. Esos son impedimentos perpetuos. Ahora, temporales, lo siguiente, estar casado. Es un impedimento temporal, porque si enviuda, pues ya está liberado para ser ordenado. Enviudo por causas naturales, tampoco seamos tan listos. Y luego, segundo, el que desempeñe un cargo o tarea de administración que se prohíbe a los sacerdotes hasta que lo deje y rinda cuentas. ¿Qué tipo de tareas son estas? Primero, todo aquello que desdiga el estado sacerdotal. Aquellas que, aun no siendo indecorosas, sean extrañas al sacerdocio. El hecho de tener cargo público que implique el ejercicio de la potestad civil. Ese, mientras tenga ese cargo, puede ser ordenado. La administración de bienes patrimoniales o de cualquier otro tipo económico y que tenga añadido el rendimiento de cuentas. El que haya sido fiador, haya puesto en garantía incluso sus propios bienes. Eso tiene que acabar antes de poder ser ordenado, porque si no luego hipotecas a toda la comunidad, ¿sabes? Y no te metes a cura para pagar tus deudas. El haber firmado documentos en la que se obliga a sí mismo a saldar una cantidad de dinero sin definir cuál es la causa, ¿vale? O sea, yo te debo tanto. ¿Por qué? No, te debo tanto. No puede ser ordenado. Y luego, ejercer la negociación o el comercio, tanto personal o por medio de otros, en provecho de uno o de terceros. Mientras esté esto, alguien que esté en el mundo laboral, alguien que esté en el mundo empresarial, mientras lo esté haciendo, no puede ser ordenado. Y finalmente, el neófito no puede ser ordenado temporalmente. El neófito, el que acaba de ser bautizado, a no ser que el obispo considere que está suficientemente maduro y probado en la fe. Así es que nada, era esto lo que puedo decir. Quienes pueden y quienes no pueden. Quiero ver en los comentarios vuestras opiniones y si hay alguna duda más que yo pueda esclarecer. Hasta luego. Bye bye, hasta otro ratito, Bueno, bien explicado esto, y me disculpa que hice los comentarios allí, pero tengo mis buenas razones que, bueno, no será este año, ya el próximo año vamos a hacer una serie de programas muy serios, muy bien fundamentados, porque hay que cuidar nuestra iglesia, hay que cuidar a nuestros sacerdotes, y si los obispos están equivocados y no quieren hacer casos, ustedes primero se van por los canales regulares y por los ordinarios. Y bueno, si los ordinarios no sirven, váyanse a los extraordinarios. Que de repente la gente lo va a ver mal, pero Dios lo va a agradecer, porque la iglesia de Dios es la iglesia de Dios. Bien, queremos nosotros despedirnos recordando a estos jóvenes que han tenido Ave María, estos cambios que tenemos acá. Teníamos esto acá, estos cambios acá, el nombramiento del señor obispo, a saludar a Adrián Jesús, Dios te bendiga, saludar a Albert John, Dios te bendiga Albert, saludar a Wilmer José, Dios te bendiga Wilmer, saludar a Carlos Ismael, Dios te bendiga Carlos, saludar a Ariel Ramón, Dios te bendiga Ariel, saludar a Miguel Rafael, Dios te bendiga Miguel, saludar a quien tenemos por acá, a César, Dios te bendiga César, saludar a Alexis Castillo Blanco, Dios te bendiga Alexis, saludar a Geomar José, Dios te bendiga, mi querido Geomar. Saludar a Enrique Alexander, Dios te bendiga, hermanito Enrique. Saludar a Marcial, Dios te bendiga, Marcial. Saludar a nuestro buen amigo, respetado vicario general, presbítero José Gregorio Medina Bravo, Dios te bendiga. Y a todos, a todo el clero de la diócesis de El Tigre. Realmente es para mí un agrado terminar el año y hacer estas recomendaciones, apoyar al clero, apoyar a los sacerdotes. Por favor,
pendientes de ellos, no desanimarse los muchachos y el pueblo. Esta es la dinámica. Recordar que no son pastores de las sectas evangélicas, son sacerdotes eternos según el rito de Melquisedec. Así que a defender nuestros sacerdotes, a apoyarlos mucho. Y lo dejo con este video, con este canto, Siervo por Amor, porque todos estamos acá por amor a Cristo. Unos llamados al sacerdocio, otros a la vida consagrada y religiosa, otros al laicado. La iglesia es nuestra casa y debemos defenderla. Aunque parezca que de repente yo en los programas míos estoy diciendo lo negativo, no, también digo lo positivo. No quiero lo negativo y eso depende mucho de nuestros obispos y de nosotros. Así que Dios los bendiga en Cristo y María y le dejamos con este video, Siervos por Amor. Barca en pleno mar, mientras el día amanece allá, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida, como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzando en el silencio y entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Una noche en sudor, en una barca en pleno mar, mientras el día amanece allí, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones, sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida, como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Ofreces toda tu vida, como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. En Movimiento, el canal magazine de Multicanal.